145 y vamos a hacer lectura del versículo 1 al 4. Salmo número 145. Les pido se pongan en pie para llevar a cabo esta lectura. La palabra del Señor dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cuántas gracias te damos, Señor, por esta hora en la cual tú estás en medio de nosotros, porque podemos rendirte el culto, Señor, que tú te mereces. Te damos gracias por este día en el cual nos permites estar aquí. Te suplicamos en esta hora porque tú, Señor, te agrades de este culto, que sea, Señor, para tu honra y tu gloria, y que tú traigas con bien a aquellos hermanos que están por llegar. Te rogamos por aquellos que no pueden estar presentes, y que tú los sigas bendiciendo y que tengas cuidado de ellos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así puestos en pie, vamos a adorar a nuestro Dios con el himno número 2. A Dios sea la gloria. Himno número 2. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a realizar la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra
en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, y vamos a hacer lectura del versículo 14 a 27. Juan 11, versículo 14 a 27, lo vamos a hacer de forma alternada, y vamos a empezar, van a empezar las hermanas, seguida por los hermanos, y al final nos uniremos en una lectura al unísono. Empezamos con el versículo número 14. Entonces, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿Tu hermano resucitará? Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Vamos a hacer la oración de intercesión. Les pido que inclinen su rostro. Inclinemos nuestro rostro. Señor bendito, cuántas gracias te damos por todo lo bueno, grande y misericordioso que eres con nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana que nos permites estar aquí en tu casa de oración. Señor, te queremos pedir que perdonen nuestras ofensas, que perdonen nuestros pecados, Señor, y nos limpies, Señor, de toda nuestra maldad. Gracias, Señor, te damos porque nos bendices, Señor. Y te ruego, Padre, con todo mi corazón, que tú prepares, Señor, al predicador de esta mañana. Te queremos pedir, Señor, por el pastor que tú ya tienes preparado para nuestra iglesia, Señor. Te ruego que nos proveas, Señor, y que nos bendiga, Señor, con un pastor. Te ruego, Padre Celestial, también porque bendigas al pastor Edgar y a su esposa, Señor, que están aquí, así como al pastor Saúl y a su esposa, Señor. Bendícelos, y a nuestro pastor emérito Raúl Rentería y su esposa. También te rogamos, Señor, porque bendigas a nuestro consistorio, Señor, que tú los dirijas, que les des sabiduría y les des inteligencia, Señor, para, Señor, poder dirigir a tu iglesia. Y también te rogamos, Señor, por las comisiones pro púlpito y pro templo, Señor, que tú bendigas todos los planes, Señor, y que tú los dirijas y los ayudes y los bendigas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has de proveer, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos das a manos llenas, Señor. Y gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos en pie, hermanos, los invito a abrir su himnario en el número 281. Ahora soy de Cristo. Himno número 281.
tomar asiento, hermanos. Y como lo hemos venido haciendo en todos los cultos, voy a realizar la lectura de un inciso de la Confesión de Fe de Westminster. Y hoy la que estaremos leyendo es la del capítulo 13, en su inciso A. Va a aparecer en la pantalla. Les pido que la sigan con la vista. Y este inciso menciona: aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido, y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas, más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Vamos a realizar, hermanos, la oración de iluminación y posteriormente escucharemos el interludio para preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje del día de hoy, que estará a cargo del presbítero Edgar González. Los que gusten ponerse de pie, es el momento. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y todas las naciones, en todas las naciones tu salvación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana que nos concedes la dicha, Señor, de congregarnos aquí en tu santo y divino templo. Gracias, mi Dios, por concedernos esa oportunidad de estar todos aquí reunidos en tu nombre y tú en medio de nosotros presidiendo este servicio. Que honramos tu nombre con nuestras alabanzas y con la lectura de tu palabra, Padre Celestial. Y ahora, mi Dios, que nos concedes la dicha de tener a nuestro hermano Edgar con nosotros y a su esposa Gloria. Pedimos, Señor, por tu siervo, para que selle sus labios y pueda él dar a conocer tu mensaje, Señor. Y también te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder, Señor, recibir tu palabra y ponerla en práctica. Bendito seas, mi Dios, todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Estoy muy agradecido con el Señor por estar entre ustedes. Siento muy dichoso de poder compartir la palabra, que es nuestra norma de fe y de práctica, de conducta. Y siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra me siento privilegiado por tener esta oportunidad de hablar del Señor. Así que muchas gracias porque me invitan para esta gran responsabilidad. Me siento con un gran compromiso de transmitir la palabra con fidelidad, siendo la palabra lo más importante en este día. Entonces hablemos de ella. Juan, capítulo 11. Vamos a estar allí en Juan capítulo 11. Voy a suplicarle que tenga su Biblia abierta en este texto de Juan, no la cierre, compruebe constantemente que lo que se dice desde aquí está escrito ahí, de tal forma que tengamos la manera de comprobar la veracidad de lo que está inspirado por el Espíritu Santo en una palabra que es inerrante, infalible, que es suficiente y perspicua. Esta palabra del Señor que ya hemos leído, voy a leer solamente un par de versículos nada más para tener el contexto de la meditación de esta tarde. Los versículos que leeré son 25 y 26, solo dos, para tenerlos en la mente y en el contexto de la meditación. Dice este texto así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Dice el Señor. Una de las cosas más importantes, me parece, de la Escritura es que la Escritura de pasta a pasta nos habla de Jesús. De manera implícita o explícita, Cristo está involucrado absolutamente en toda la Escritura. No hay manera de que sea diferente. Sin Cristo la palabra no tendría sentido. En algunos textos está bastante expresado, está el nombre, están los acontecimientos, está la historia de Él, la historia de este Cristo histórico, de este Cristo que vivió en algún momento sobre la faz de la tierra, pero también está tipificado en el Antiguo Testamento como sombra de lo que habría de venir, está puesto de alguna manera prefigurado, profetizado. Los apóstoles del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hicieron un retrato hablado de Cristo, de tal manera que en esta revelación maravillosa, progresiva, fue anunciado Cristo poco a poco. Fue mencionado Cristo poco a poco, de tal manera que cada personaje del Antiguo Testamento fue añadiendo información respecto de Cristo. Fue añadiendo información precisa respecto de dónde vendría, de qué linaje vendría, de qué familia vendría, cómo se llamaría, que vendría de una virgen, etc. Así que tenemos una historia bastante completa hablando acerca de Cristo. Un día vino, estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Hubo gente que tuvo la dicha de vivir con Él, de hablar con Él, de estar con Él, de comer con Él, de escuchar sus enseñanzas, de ver sus milagros. Nosotros a la postre, como lectores implícitos de un evangelio maravilloso, no tuvimos esa experiencia, pero lo que nosotros tenemos es la palabra profética más segura sobre la que hay que poner atención. Lo que nosotros tenemos es una historia registrada, una revelación completa de quién es Cristo, cosa que los apóstoles no tenían en plenitud, es decir, faltaba todavía. Es decir, que los discípulos de Cristo inicialmente no tenían a su alcance toda la palabra revelada, como las cartas paulinas, por ejemplo. Así que entonces nosotros somos privilegiados porque tenemos 66 libros maravillosos inspirados, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, en donde tenemos la revelación completa, lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, lo que el Señor Jesús quiere que nosotros conozcamos de Él. Fuera de esta estructura, cualquier cosa que se diga de Cristo es falaz. No hay más revelación que esta. Por ahí alguien puede decir, yo soñé que Cristo y no sé cuánto, pero cualquier cosa fuera de la revelación de estos 66 libros es engañosa. Habría que tenerla en tela de juicio. Así que en nuestros tiempos, si queremos conocer de Jesús, no tenemos que recurrir a la intuición, a la experiencia, no tenemos que recurrir a la tradición, pero tenemos que venir a la palabra. La palabra específicamente nos habla de Él. El mundo tiene un concepto de Él, ¿no es cierto? Cualquier persona, salimos a la calle y le preguntamos a la gente,
¿Conoces a Jesús? Dirán que sí. ¿Quién es Jesús? Y entonces tendremos respuestas variadas. Algunos dirán, Jesús es el Hijo de Dios. Eso está bien, ¿no es cierto? Decimos, claro, así es. Pero ese es un conocimiento cultural general. Algunos más dirán, es un profeta, algunos un gran maestro. Algunos añadirán alguna otra información. Unos con un poco más de teología dirán, es el Salvador del mundo. Y bueno, hay algún concepto que cada uno tendrá de Cristo. En estas fechas navideñas que acabamos de pasar, Cristo fue mencionado sin conocerle. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué dice la Biblia de Cristo? ¿Qué dice Cristo de sí mismo? Y en esta serie de predicaciones que sé que han estado teniendo aquí dentro de esta iglesia, yo he tenido la fortuna, la bendición, la bendición de escuchar algunas predicaciones acerca de los yo soy de Jesús. Me alegra saber que están estudiando esto, que están viendo esto, porque al leerlo, al hacerlo, al estudiarlo, al predicarlo, entonces podemos venir a la fuente de la información. Si nosotros queremos saber quién es Cristo, más vale que nosotros escuchemos a Cristo diciendo quién es Él. Es decir, que Él nos diga quién es Él. Si ustedes quieren saber algo de mí, le pueden preguntar a mucha gente alrededor y les van a decir algo de mí. Pero si quieren saber algo más de mí, pregúntenmelo a mí. Y yo les puedo decir exactamente quién soy. Con Cristo pasa igual. Queremos conocer de Jesús, más vale que le preguntemos a Él. Que vengamos a la Escritura, la revelación de Cristo, y que preguntemos al texto, ¿quién es Cristo? El Señor mandó a sus apóstoles y les dijo que hablaran a la gente preguntando, ¿quién dicen vosotros que soy yo? ¿Quién soy? Y en ese sentido los yo soy han sido significativos, porque el único evangelio que narra estas 7 menciones de los yo soy de Jesús es Juan. Juan habla, narra, menciona estas 5 veces, estas 7 veces, ¿quién es Cristo? Él dice, yo soy. Quizá solo con esta expresión narrada en el Evangelio de Juan sería suficiente si fuéramos grandes teólogos. Diríamos nosotros solamente con la mención de yo soy, Cristo se está autonombrando como Dios. Porque está tomando como referencia una cita del Antiguo Testamento en donde Moisés, cuando le preguntó al Señor, voy a ir a Faraón, y si él me pregunta quién te mandó, quién le digo que me mandó, el Señor dijo, yo soy el que soy, te mandó. Yo soy. Un atrevimiento en la época de Jesús, él atribuyéndose una identidad divina que solamente le correspondía al Dios soberano. Él está diciendo, yo soy. Y con esto, y solo con esto, tendría que ser suficiente. Pero esto estaba así desde siempre. En el Antiguo Testamento está profetizado, en el Antiguo Testamento está dicho. Hay un texto maravilloso que se encuentra en Proverbios 8, 22 al 30, que sin duda, tiene que ver con esta palabra profética, y está hablando Cristo de sí mismo en este mismo texto. Escuchen con atención cómo este maravilloso pasaje de Proverbios 8, 22 a 39, del 22, luego nos brincamos al 27, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Luego verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. No nos equivocamos si hablamos de una palabra profética respecto de Jesús. Desde luego que estamos hablando de su preexistencia, pero de su divinidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dijo también, el Padre y yo, uno somos. No tenemos duda. Cristo es Dios, el preexistente Dios. Jesucristo no tuvo un principio. No es un ser creado. Él existe
desde siempre, y por esto, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Porque Él es Dios. Sobre esta verdad fundamental descansa la fe del creyente. No podríamos ser iglesia cristiana si nosotros no creyésemos en la divinidad de Cristo. Y en este mundo posmoderno, en este mundo liberal, en este mundo globalizado, hoy día se está poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesús. Y el mundo afuera está trayendo, adoctrinando a los jóvenes de nuestro tiempo, a la gente de nuestra generación, hablando de que Jesucristo no es Dios. Se está negando la encarnación, la divinidad. Y cuando Juan escribió en Primera de Juan, dijo: si alguien dice que Jesucristo no ha venido en carne, que sea anatema, porque nosotros nos sostenemos sobre la verdad fundamental de la divinidad de Cristo. Y Cristo lo dijo. Y en el texto que nosotros tenemos ahora, tenemos una más de las menciones cuando Jesús dice: soy Dios, yo soy. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos esta expresión, estamos hablando de un atributo incomunicable que se llama aseidad. La aseidad es un atributo no comunicable que dice el Señor: soy autoexistente. Nadie me crea, nadie me imaginó y me puso en el escenario. Yo me causo a mí mismo, nadie me causa. No soy efecto de ninguna explosión, no soy efecto de la imaginación de nadie. Yo me causo a mí mismo, yo soy el que soy. Ese atributo de la seidad es maravilloso, que es compartido desde luego con el Espíritu Santo y con Cristo. Cristo es el de siempre. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Así que entonces nosotros tenemos en el escenario a un Cristo maravilloso que es Dios y que existe, que es divino y que es nuestro Salvador. En esta serie de menciones, cuando Jesucristo habla de yo soy, en cada uno de estos acontecimientos, seguramente lo han estado estudiando, hay un evento especial, hay un evento específico, hay una actividad que propicia que surja esta mención del yo soy. A veces, muy directamente se menciona que este yo soy y luego la construyes una alegoría. Por otro lado, también sabemos que tiene un sentido metafórico, desde luego. Porque si dice Jesús, yo soy la puerta, no nos podemos imaginar que Jesús es un cuadro de madera con una perilla, ¿verdad? No puede ser posible. Estamos hablando de una figura de lenguaje. Evidentemente, a través de estas figuras de lenguaje nosotros podemos tener un concepto, pero está ilustrado con acontecimientos alrededor. En esta ocasión, cuando el Señor Jesucristo hace esta mención en el versículo 25 del capítulo 11, está alrededor de la resurrección de Lázaro, como ustedes pueden recordar. Lázaro va a resucitar. El autor de la resurrección va a hacer su labor, el Señor Jesucristo, y va a resucitar a Lázaro. Una actividad previa o antes de que esto sucediera, tenemos nosotros la historia registrada en el Evangelio y sabemos que el Señor Jesucristo tuvo que ir a Betania, fue a Betania con Marta, con María, que eran hermanas de Lázaro, que eran amigos del Señor, fue a Betania porque le habían dado noticias de que Lázaro había muerto. Por allá le dijo a los apóstoles, está dormido, dijo, pues si está dormido sanará. El Señor estaba hablando de que estaba muerto. Ustedes conocen a Tomás, vamos a morir con él, era muy arrojado, ¿no es cierto? Pero entonces el Señor Jesucristo tiene que venir a Betania y va a llegar a Betania y sale a su encuentro Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que cualquier cosa que le pidas a tu Padre te lo concederá. El Señor le tiene que decir a Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta, conocedora de la palabra, claro, había entendida de la palabra y además en la doctrina común de su tiempo, dice, pero por supuesto que yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ahora déjeme decirle que los fariseos creen en la resurrección. Y desde luego que dice, claro, va a resucitar, es el común, la gente sabe esto. Si alguien viene a nosotros y nos dice,
¿Vas a resucitar? Decimos amén. Sí, claro, porque nosotros conocemos por el testimonio de la Escritura que un día Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no es cierto? Y luego nosotros que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Afirmaríamos esto, pero si alguien viene y nos dice vas a resucitar apenas te mueras antes de que Cristo venga, la cosa como que cambia de matiz. Pero le dice, tu hermano va a resucitar, sí, yo sé, resucitará en el día postrero. Pero el Señor le dice a Marta, entendiendo Cristo, claro, porque Él es el omnisciente, ¿verdad? Es el que sabe todas las cosas. Antes de que salga la palabra de la boca de Marta, Cristo la conoce toda, pues Él es Dios. Él sabe lo que hay en la mente de Marta. ¿Sabe por qué le hace este comentario? Sabe lo que va a responder Marta. Cristo sabe. Y le dice a Marta y a la postre a nosotros como lectores implícitos, yo soy la resurrección. No la represento. No me llaman resurrección. No estoy encargado de la resurrección. Encarno la resurrección. Yo mismo soy la resurrección. No es algo que me prestaron, no es algo que me encomendaron, no es una tarea dada. Encarno la resurrección. Yo soy. Ciertamente Lázaro va a resucitar, pero yo soy el agente sobre el cual descansa la posibilidad de la resurrección de Lázaro y a la postre la posibilidad de la resurrección de cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa? Todos al final del tiempo van a resucitar. Algunos para la salvación eterna y algunos para la condenación. Todos. Pero la resurrección, esa resurrección que nos lleva a la vida eterna con Cristo, no puede ser posible sin Cristo. Ya estudiaron yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única posibilidad, es lo único posible, la única posibilidad para que podamos ir con Cristo. La única posibilidad que podamos ir al cielo, a la eternidad futura, es Cristo. Y Él dice a Marta, yo Dios, soy el agente principal, el que encarna la resurrección. Pero además añade, también dice, soy la vida, soy la resurrección y la vida. Y junta los conceptos. Ya habíamos escuchado antes esto, ¿no es cierto? En este pasaje que acabo de mencionar de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, y dijo, y la vida. Él dijo de sí mismo, soy la vida, yo soy. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es la vida. Y no solamente es la vida, sino que además da la vida. Da la vida. Dice en el capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida. Soy la vida. Y junta los conceptos. Vamos a tratar de entender los conceptos juntos. El asunto doctrinal y teológico me parece que es sumamente importante en la percepción del texto. No solamente lo esperanzador de saber que Jesucristo es el que resucita y Él es el agente de la resurrección, pero también me parece que los asuntos doctrinales son vitales. Vitales para nuestro crecimiento. La verdadera praxis viene de una verdadera ortodoxia, ¿verdad? La doctrina empuja a una práctica correcta, una fe verdadera. Pero está diciendo el Señor Jesús estas palabras y lo que dice no está tirado al aire como cualquier persona que dice lo que se le ocurre de primera instancia. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo y está saliendo de los labios del Señor. Así que tiene que ser estratégicamente dicha y con una intención precisa para cumplir un propósito definido. Dice, soy la resurrección y la vida. Ahora, cualquiera de nosotros desde el punto de vista del concepto cronológico diríamos, primero hay vida, luego resurrección, ¿no es cierto? Vivo, muero, resucito. Pero Él acomoda las cosas así, soy la resurrección y la vida. Eso lo mencionó el Señor. Resurrección y vida. No entraremos en mucho detalle porque hay una cierta controversia
pero hay que hablar acerca de la resurrección en términos de la teología del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos de la resurrección y evidentemente entendemos que la resurrección es cuando una persona está muerta y vuelve a la vida. Esto es resurrección. Por allá Apocalipsis 22 habla de la primera resurrección. No entraremos en demasiados detalles. Sin embargo, es importante esto. Si hay primera resurrección, hay segunda resurrección. Pero si decimos que la primera resurrección, hay una segunda resurrección. Si la resurrección es pasar de muerte a vida y nosotros somos objetos de una primera resurrección, significa que entonces antes estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo a los Efesios dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. En Adán, todos son muertos. Si estábamos muertos, un día, por el llamamiento eficaz aplicado a la gracia irresistible de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor nos trajo de muerte a vida. ¿No es cierto? Es decir, Él nos trajo. Nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Él lo hizo, ¿eh? Nosotros no. Nosotros íbamos por un camino contrario. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Él es el que nos traslada al reino de su amado Hijo. Él es el que regenera nuestro corazón, el que lo cambia de piedra a carne. Él es el que lo hace. Nuestros corazones, nuestras voluntades permanecen pasivas. La regeneración es un acto de la completa soberanía y del acto decretivo del Dios eterno. Pues cuando nos pasa de muerte a vida, nosotros vivimos, resucitamos. Nosotros que hemos nacido de nuevo y que experimentamos esta resurrección, una vez que venimos a Cristo, una vez que somos llamados con el llamamiento santo, que somos regenerados, una vez que mi corazón ha sido modificado y mis afectos cambiados, corro a Cristo y voluntariamente digo, quiero a Cristo. Lo quiero, voy con Él, creo en Él, pero mi corazón ya fue transformado. Antes era imposible porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que cuando Él dice, soy la resurrección y la vida, evidentemente no necesariamente en ese momento está hablando de la muerte física tanto, como que Él representa la vida de las personas que creen en Él. La resurrección y la vida. Por eso dice, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí hay un contraste. No solamente este muerto espiritual, pero ahora también el que muere. Aquel que experimentó la primera resurrección, aquel que nació de nuevo, aquel que tuvo este encuentro con Cristo y entregó su vida a Cristo por la regeneración de su corazón, el día que muera físicamente, vivirá eternamente. El que muera físicamente, creyente en el Señor, vivirá eternamente. Mire, yo he participado en más funerales que en bodas. O sea, se muere más gente de la que se casa. Bueno, así pasa, ¿verdad? Antes, cuando empecé mi ministerio, había muchas bodas. Hoy cada vez hay como menos, ¿no? Así que jóvenes, hay que casarse. No se mueran. He participado en muchos funerales. He participado en funerales de gente creyente. He participado en funerales de gente que no es creyente. El común denominador en la historia de nuestro país, y creo que en todo el mundo, el que se muera de la religión que sea, ¿verdad? El conocimiento general es, ya está en el cielo con Dios. Y nos preguntamos, ¿es verdad esto? No es verdad. No es verdad. Pero el creyente, el que nació de nuevo,
el que experimentó el nuevo nacimiento, pues, aquel que le fue aplicada la gracia irresistible de Cristo, a la cual no le pudo decir que no, ese que fue justificado por la sangre de Cristo, vive por siempre, aunque muera. La vida eterna, amado hermano, la disfrutamos a partir de la nueva vida de la regeneración, no cuando nos muramos. Ahora usted que es salvo y que tiene la salvación en Cristo, está viviendo la vida eterna. Y cuando muera, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice Cristo, vivirá. Es una palabra esperanzadora, es una palabra maravillosa. Pero luego Cristo añade, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Se fija que dice lo mismo pero al revés. Y todo aquel que vive y cree en mí. Entonces va a reforzar el asunto doctrinal. Hay algunas veces que yo he escuchado que la gente dice, ¿quieres leer un evangelio fácil? Lee Juan. ¿Qué cosa tan equivocada? ¿Qué cosa tan equivocada? Juan es complejo. Y esta palabra está dicha para los regenerados además. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí. Vea otra vez el acomodo. Vive y cree en mí. No dice, cree en mí y vive. No. Vive y cree en mí. Por lo tanto, una persona no puede creer en Cristo si antes no ha sido su corazón cambiado. Porque de por sí, de sí mismo, una persona no creyente, una persona que no ha creído en Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede creer en Cristo. Tiene que ser su corazón modificado. Tiene que nacer de nuevo para creer en Cristo. Es muy posible que nosotros pensemos y creamos y vivamos, ¿verdad? Pensando, a partir de que yo creí, ¿verdad? Cristo me salvó. Quizá tendremos que cambiar un poco el lenguaje. A partir de que Cristo me salvó, creí en Él. Porque Él primero modificó mi corazón, cambia mis afectos, hace que yo tenga un camino diferente y corra a Cristo. Y vaya a Cristo. Ponga mi confianza en Cristo. Dice el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero recibir no es lo mismo que aceptar. Todo aquel cuyo corazón ha sido modificado por obra del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz de Cristo, que ha sido determinado desde antes de la fundación del mundo para salvación, preordenado para la salvación, un día, su corazón será modificado, y una vez con el corazón modificado, va a creer en Cristo. Va a correr a Cristo. Y el Señor dice, todo aquel que vive y cree en mí, dice Él, no morirá eternamente. Entiendo, mis queridos hermanos, que este es un conocimiento suprarracional. No encaja en la lógica de nuestros tiempos. Bueno, en la lógica de ningún tiempo en realidad. No puede ser entendido por la razón. Es difícil, ¿no? Explícame cómo es eso. Pues es inexplicable. No se puede explicar, es una experiencia espiritual diferente. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Por eso el Señor Jesús no le dice a Marta, ¿entiendes esto? No le dijo, sí, ¿captaste la idea? Sí, ¿te quedó claro? ¿No? Tampoco dijo lo que es moderno para la pedagogía de nuestros tiempos, ¿me expliqué? Porque no puede ser esto resultado de la razón, del entendimiento, de la comprensión. Es suprarracional. ¿Sabe qué le preguntó Jesús a ella? ¿Crees esto? ¿Lo crees? Porque Marta tiene un corazón regenerado.
Marta caminó con Cristo, escuchó a Cristo, vio a Cristo. No hay duda de que Marta tenía un corazón regenerado. Y le dice el Señor, ¿crees esto? ¿No entiendes esto? Es muy posible que entre nosotros existan muchos de nosotros creyentes ya, ¿verdad? Otros posiblemente que no. A lo mejor alguien pensará, esto es ilógico, es completamente loco. Claro, Pablo dijo a los corintios, para los que no disciernen espiritualmente, es locura. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, no es una cuestión de entender como de creer. Y a la distancia nosotros, ¿verdad? Cristo nos preguntaría, ¿crees esto? Ahora, ¿a qué se está refiriendo Cristo? La respuesta, ¿verdad?, de Marta pudo haber dicho, sí, Señor, yo creo que vas a resucitar a mi hermano. Sí, yo creo eso. No, ¿saben cuál fue la conversión de Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. La mayor de las confesiones. Y pasó a un segundo plano su hermano Lázaro. Ya no estaba preocupada por Lázaro más. Estaba en su corazón convencida plenamente de lo más importante para su vida en ese momento, que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. Va a resucitar el Señor a Lázaro después. Pero esta no era la más grande alegría de Marta. Seguramente la mayor o el mayor gozo de Marta era haber entendido, comprendido y creído. Y tener esa convicción en su corazón de que estaba hablando nada más y nada menos que con Dios, que con Cristo, con el Cristo, el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan, amados hermanos, tiene como propósito presentar a Jesús como el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El Evangelio empezó diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sabe cómo termina? Con Tomás diciendo, sí, Señor, eres Dios, Dios mío y Señor mío. Y se cierra este gran discurso, este gran evangelio, mostrando página por página, evento por evento, a Cristo como Dios. Las circunstancias externas, los milagros, las metáforas, las analogías, las alegorías, son importantes, pero no son el fin en sí mismo, sino son vehículos para presentarnos a un Cristo que es Dios. Sin Él, nuestra fe no tendría sentido. Y la pregunta es, no es más bien, ¿entienden esto? La pregunta es, ¿creen esto? Si es así, gloria sea su nombre, porque tienen la mayor de las convicciones, la única que importa para la vida física y espiritual de cada creyente. Vamos a orar. Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús, tu Hijo, tu único, con el propósito, Señor, de salvar a su pueblo, tu pueblo, de sus pecados, dentro de los cuales nosotros tenemos la dicha de haber sido llamados de manera eficaz por medio de tu gracia irresistible para la salvación. No la conseguimos, no la logramos, no la luchamos, no la decidimos, sino que somos resultados de tu decreto eterno, ese decreto de la elección, que sin condición tú determinaste antes que el mundo fuese. Padre, bendice tu palabra y confírmala en el corazón de tu pueblo. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.
Damos gracias al Señor por la vida del pastor Edgar y por el mensaje del día de hoy. Y hermanos, continuando con nuestro culto de adoración, vamos a cantar el himno número 252. Les pido se pongan en pie. Himno número 252. ¿Quién será mi fiador? Tomen su lugar, hermanos. Y que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre
y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre cada uno de vosotros. Amén.